Este fue el inicio. ¿Escuchaste? Como un grito, ¿no? Ajá. Se me puso la piel chinita. Pero empezó a tener una actitud extraña y ahorita ya no se me quiso separar para nada. Dicen que no hay peor miedo que estar solo, hasta que descubres que en realidad nunca lo estuviste. Y para muestra, el caso de Kama Akali. Presten mucha atención. Esta noche veremos evidencias de personas que estaban tranquilas en sus casas, encerradas, seguras, hasta que algo empezó a moverse. Y esta noche me acompaña Alain Luna. Alain, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un placer estar contigo, listo para platicar de este tema y sobre todo que creo que toda la gente que en este momento está conectada les ha tocado vivir alguna situación extraña, quizá no podemos decir en un inicio paranormal, pero situaciones donde de repente estás viendo la tele o te preparas para dormir y escuchas que algo se mueve en una habitación donde no hay absolutamente nadie, o de repente se llega a caer algún traste, diferentes situaciones que llegan a ser un tanto comunes y que bueno, creo que la evidencia que vamos a platicar el día de hoy son parte de. Así es, de hecho dicen que cuando uno está en casa debería de darte paz porque es tu zona segura, pero para estas personas que te voy a mostrar el día de hoy fue el inicio de pesadillas que lograron muchos captar en cámaras, además de historias y de estos momentos que vamos a platicar, porque ¿quién no se ha quedado solo en casa? Hay gente que le da miedo, hay gente que no puede estar sola en su casa. Y que ahora muchas veces podemos decir es que es su gestión, pero ¿qué pasa si tú estás simplemente jugando videojuegos cuando escuchas en la habitación de fondo un grito de un pequeño cuando no hay nadie más? ¿Por qué tendrías que estar en un estado de sugestión o en un estado mental donde pudiera ser propenso a este tipo de situaciones cuando ni siquiera estás concentrado o no están tus ojos en algo paranormal? Exacto. Sí, de hecho, justo me remontas al primer caso que te quiero contar, pero este viene de la mano con varios videos. El primer video que ya vimos es una persona que se encuentra en su departamento. Parece que él empieza a grabar más bien desde un baño, porque empieza a escuchar unos ruidos extraños. Se le ve en la mirada, en el rostro, que algo ya lo ha desesperado con anterioridad. Posteriormente, la persona llega a una habitación y una puerta se cierra de forma extraña, sola. Esta persona platica un poco de contexto. Él dice que recientemente se muda hacia esta localidad, en este vecindario, en este departamento, y dice que desde que llegó no tuvo paz porque ya escuchaba ruidos
golpes, susurros, y él sentía que de pronto hasta los objetos se le movían. Él dejaba un llavero en un lugar y el llavero no aparecía. Pasan las semanas, pasan los días, y Kamala Kali, que es el nombre de esta persona, de origen, pues parece ser que es como hawaiano, graba lo que sucede después. Atentos al segundo video. Quiero que presten atención a la puerta. Sobre todo, presten atención a dos cosas. La puerta que está en el closet del pasillo y un casco que se encuentra tirado de bicicleta. Vamos con el video. Te repito, Kamala Kali, esta persona, vive solo. Él escucha ruidos en el pasillo. Gira la cabeza y empieza a sentir que algo lo observa. Es por eso que decide grabar. ¿Qué opinas? Fíjate que hace algunos años con la pandemia, mucha gente comenzó a trabajar de casa y en casa hacías los corajes de trabajo, habían más encuentros o confrontaciones familiares y esto lo tomo a plática porque aquí se puede ver que hay una computadora, la persona al parecer estaba laborando en casa y toda la energía que te llevas de quizá del trabajo a la casa obviamente se puede representar. Hay algo importante que me gustaría resaltar. Siempre comento acerca de las reacciones de las personas en un momento donde nos encontramos expuestos o en peligro. Hay cosas que no puedes actuar, por así decirlo. Sí. Si ponemos atención en la respiración, y es algo que por ejemplo en locución lo veíamos, cuando tú quieres proyectar miedo, dejas de respirar unos segundos y cuando empiezas a hablar, tu voz cambia. Y aquí la respiración que tiene la persona es de una persona que está realmente asustada. Sí. De repente está la respiración contenida, de repente se escucha cómo suelta el aliento y al final vemos cómo termina intentando salir de la habitación. Si bien son algunos movimientos o fenómenos poltergeists leves, por así decirlo, yo creo que cosas muy leves te pueden llevar a salir corriendo de un lugar cuando es algo real. Exacto, se le ve exaltado, se le ve con esta falta de respiración, ¿no? Cuando estás agitado por una situación de riesgo o de peligro. Pero eso no es todo, Lain. El caso de Kama termina con un último video en donde él, cansado de la situación, cansado de lo que estaba viviendo en el departamento, decide preguntarle al rentero, preguntarle a la persona de la inmobiliaria qué había sucedido o por qué le están pasando estas cosas. Evidentemente, por ciertos archivos clasificados no pueden decirle, no le dicen nada, y él decide investigar. Esta persona descubre que en ese edificio, no precisamente en el departamento, pero sí en el edificio, una persona pierde la vida de forma de su propia autoría, vaya, ¿no? Se desvive él mismo. ¿Y cuál es el caso de esta persona? Que parece ser que esta entidad sigue arraigada ahí.
Este último video quiero que presten mucha atención porque lo que sucede hace que incluso esta persona salga corriendo de su casa. Vamos al video. Fíjate que me recordaba un poco cuando yo vivía en un departamento en Guadalajara. Eran situaciones muy similares. Yo era consciente que parte de lo que pasaba era porque yo lo generaba, yo lo provocaba, porque yo estaba muy adentrado o estoy muy adentrado en lo paranormal desde ese entonces. Yo vivía en un tercer piso. Había ocasiones en que yo llegaba en mi carro, regularmente, como sabía que yo llegaba muy de noche o de madrugada, las luces desde temprano las dejaba prendidas. Uh-huh. Cuando llegaba a voltear, había veces que no sé si me imaginaba o no sé si realmente había algo, pero me tocaba ver como personas asomadas en la ventana, y creo que llegaba a ser hasta un tanto normal. Ya hasta cuando entrabas y te encontrabas con otras situaciones, pues ya era un poquito más fuerte. Pero este caso me recordó mucho a eso, y cuántas personas el día de hoy o el día de ayer por la noche vivieron algo muy similar y que en ese momento no lo grabaron o no tenían la posibilidad, o que la adrenalina te lleva a no pensar en nada más que en correr o te deja estático, pero al final ocurre y no hay evidencia. Uh-huh. Sí, de hecho, no todos tienen la posibilidad de grabar sucesos y este tipo de acontecimientos, sobre todo cuando se trata de años anteriores a los 2010, cuando todavía los celulares no eran tan profesionales en fotografía y video, pero sin duda alguna el caso de esta persona es muy impactante porque además, posteriormente a estas evidencias, esta persona sube un upgrade de su vida en donde él muestra que se ha mudado, que se cambió de departamentos porque ya no soportaba vivir ahí. Él ya no aguantaba toda la actividad paranormal que había dentro de ese departamento y le había molestado mucho que no le dieran contexto esta empresa de bienes raíces que le renta, porque él solicitó esa información y no se la dieron, hasta que él la tuvo que investigar. Que esta sería una pregunta interesante, y para la gente que quizás se dedica a esto, a bienes raíces, a venta de casas, ¿qué tanto están obligados ustedes a presentar esta información? Porque obviamente si tú llegas a una finca y preguntas si hay algún antecedente raro o algo que comentar, uh-huh, y como bienes raíces lo platicas, pues obviamente el cliente se va. Claro, pero no sé legalmente, exacto, no sé legalmente qué tanto se esté obligado a dar santo y seña de los antecedentes de ese lugar. Exacto. Porque al final, cuando tú llegas a un sitio, quizá tú vas a verlo, te gusta, lo rentas. No creo que te metas a una hemeroteca o
revises en internet la ubicación, la dirección, antecedente, no dudo que haya gente que lo haga, pero Claro. yo creo que te vas más a lo visual. Sí, claro, definitivamente. Fíjate que algo parecido a lo de esta historia, llegó un relato de una persona que le mando un saludo de nombre Carlos Correa y me escribió lo siguiente. Me platica la historia de que él una vez en el viejo departamento donde rentaba hace muchos años, él es de Hidalgo, si no me equivoco, que él empezó a rentar para vivir solo, ¿no? Un joven que hacía diseño gráfico, que se dedica pues a esta parte visual, empieza a emprender, empieza a trabajar, le empieza a ir bien y decide salir de casa de sus padres. Ya tenía alrededor de 3 años viviendo en ese departamento, un departamento que no era tan grande, la típica sala, una cocina, una pequeña pasillo, por así decirlo, para llegar al baño y al cuarto principal, y era prácticamente todo ese departamento. Él cuenta que un día, por ahí de las 2:30 de la mañana, él estaba pegado a su computadora haciendo un trabajo que tenía que entregar para un cliente. Dice que empezó a escuchar de forma muy leve, como parecido al refrigerador, al ruido que hacen los refrigeradores, ese tipo de estática de los ventiladores que hacen, Ajá. pero al momento de quitarse los audífonos porque estaba escuchando música, escucha que era más bien como una especie de respiración. Él escucha esta respiración y empieza a darse cuenta que sí, que suena como... Él se aparta de la computadora, se sienta al filo de su cama, empieza a tratar de despabilarse para decir, bueno, creo que estuve muy cansado, la vista cansada, creo que me está jugando en contra la hora, ¿no? Sigue prestando atención y vuelve a escuchar ese respiro. Pero el respiro llega desde afuera, desde el pasillo, Alain. Su puerta estaba completamente cerrada, decidió no abrirla, simplemente se quedó a escuchar. Y cuando tomó valor, escuchó, justo cuando él se levanta, como unas pisadas arrastrándose por el pasillo hasta la sala. Para su sorpresa, cuando abre, no hay absolutamente nadie. Y cuando llega a la sala, se da cuenta de algo que él decía es que es imposible. Una especie de tierra, como pisadas, como si una suela con tierra o grava hubiera pisado por todo el pasillo desde su cuarto hasta la sala. Y él me dice, te lo juro que cuando yo veo eso, reviso las puertas, todo estaba cerrado, no me robaron nada. Yo en mis zapatos no tenía nada de tierra porque en ese día no había salido. Era prácticamente imposible que eso estuviera ahí. Uh-huh. Y él nos explica que, pero desde ese día, cuando vivía en ese departamento, o mientras vivió en ese departamento, ya nunca volvió a abrir la puerta de su casa. Y ya no volvió a abrir la puerta ni de su cuarto cuando ya se metía. Le daba miedo salir a la noche. Pero para dar continuación a las evidencias, Alain, te quiero mostrar el siguiente video. Un joven, hablando de jóvenes, un joven que entra o se queda en casa de sus padres, él se encuentra completamente solo, empieza a escuchar unos ruidos extraños y decide ponerse a grabar, pero para su sorpresa lo que graba es algo más aterrador de lo que él pensaba. Vamos a verlo. No sé, me parece muy complicado que alguien tenga un umbral tan fuerte para tolerar esta situación. Lo que sí hay que considerar es que al ser la casa de los papás, podemos darnos cuenta de que varios de los objetos que están ahí presentes son objetos muy viejos, que Claro. seguramente pueden estar muy cargados de energía, pero no sé, me cuesta trabajo el creer viendo la actitud de esta mujer. persona.
Sí, claro. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que cuando esta persona decide grabar, primero el candelabro se está moviendo, Ujú. parece ser que no hay ninguna corriente de aire. Posteriormente apunta la cámara hacia el costado izquierdo y la puerta se abre sola. Hay un corte, me imagino que fue una recopilación de videos que le estaban pasando, pero cuando está en el pasillo, ella menciona que escuchaba como si alguien estuviera caminando hacia ella, por eso camina de espaldas y se ve después este cuadro cómo se levanta y se tira. Este movimiento pues antinatural. Pues digo, al final, como siempre lo comentamos, aquí exponemos la evidencia, lo importante es que la gente nos diga es real, no es real, sentí esto, porque al final para eso es este programa, para debatir la evidencia, para analizarla, Exacto. discutirla y que la gente saque conclusiones. Si nosotros trajéramos una evidencia que captamos y lo presentamos como real, sería totalmente diferente. Exacto. Esto es algo que la gente comparte. Sí, son videos que la gente comparte, que me hacen llegar a través de redes sociales, o también que yo voy encontrando en estos foros o en redes. Y hay otro video que también te quiero mostrar. Un poco el contexto es muy americano, la típica persona que tiene su casa, que tiene un granero, ¿no? Una persona que vive en un área rural en Estados Unidos, dice que llevaba semanas escuchando ruidos extraños desde el granero. Un día se toma de valor y decide ir y ver qué es lo que estaba sucediendo en esa casa. Presten mucha atención al siguiente video, porque también quiero que, bien dicen que el diablo está en los detalles, fíjense muy bien en los detalles. A simple vista no se ven, pero cuando ven la repetición se van a dar cuenta de que todo el tiempo esa persona no estaba sola. Ok, nada más tengo una duda. Uh-huh. De hecho, se señala en un círculo, se ve una especie de cabeza como alguien saliendo de un muro, ¿no? De una ventana del muro, del granero. Ajá. Ok, y posteriormente desaparece, si no me equivoco. Sí. Esto lo pregunto porque obviamente el cerebro humano está diseñado para detectar peligro. ¿Y qué significaría esto? Que el cerebro de alguna manera trabaja creando imágenes humanas justamente por autoprotección. Sí. No sé si te ha pasado en la noche que dejaste la ropa en una silla y de repente esa ropa forma como algo humano y te va a dar miedo. Sí, sí, sí. No sé si aquí tengamos una representación de eso, que quizás sea algo que lo emule y que el cerebro en automático lo lleve a una imagen humanoide o fantasmal. Por eso mi duda si de repente sí desaparece. Sí, vamos a ver el video para que se den cuenta. Primero vamos a ver como la parte normal del video y posteriormente va a estar señalado para que presten mucha atención en este detalle, ¿va?
Ok, pues al final de cuentas sí es algo que desaparece. Exacto, algo que estaba ahí y de pronto, de un abrir y cerrar de ojos, ya no está. Una cabeza humanoide, como bien lo mencionas. Al principio pensarás una pareidolia, pero si ya se movió, Ujú. ¿seguirá haciendo eso? Ok, está extraño. Sí, es un video muy interesante. También te quiero contar rápido otra historia, Lain. Esto le pasó hace muchos años a mi mamá y me lo recordó hace relativamente poco. La experiencia de las más aterradoras que le han pasado a ella, además de la de la muñeca que te he platicado, en una ocasión ella se encontraba en la cocina, estaba preparando de comer, no estábamos nadie de nosotros. Para ese tiempo, creo, si no me equivoco, cada quien iba como a unas clases de ciertas cosas y en ese momento mi mamá se encontraba sola, por ahí de las 3 de la tarde. Ella escucha muy clarito la voz de mi abuela que le empieza a gritar, ¿no? Le grita por su nombre, tal. Ella se gira, empieza a bajar las escaleras y se acuerda de que mi abuela había fallecido 2 años antes. Cuando llega al descanso de la escalera, se le eriza la piel y dice, no, es imposible que ella me hable, o sea, como que de inercia fue. Cuando se va a regresar, dice, ah, si es una de sus hijas, o sea, una hermana de mi papá, a lo mejor es ella porque tenían unas voces parecidas. Entonces toma valor, se baja las escaleras, llega a la cochera y no hay nada. Se vuelve a subir y se queda como con la duda, como, qué raro, ¿no? Le llama a mi tía y le dice, oye, ¿tú me marcaste? Y mi tía le comenta, no. Digo, ¿tú tocaste ahorita la puerta y me hablaste? Aquí en la casa y le dice mi tía, no. De hecho, yo voy saliendo de mi trabajo. Ella era maestra también, docente de secundaria. Y le dice, no, yo voy saliendo de mi trabajo. Y mamá, te lo juro que escuché que me gritaron, pero estaba entre la voz de que era de tu mamá o en tu voz. Mi tía se me puso a llorar y dijo, ¿me creerás que también yo un día antes, mientras estaba en la casa, escucho que me habló y me dijo por mi nombre? Y se le eriza la piel y mi mamá le dice, es que también me habló por mi nombre. Ok. Bueno, Quizás. fíjate, al final dicen que cuando se te llega a erizar la piel, pues tiene un significado obviamente clínico, por así decirlo, Ujú. pero esa parte sensorial, pues realmente puede tener respuestas claras también ante lo que estás viviendo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. De cierta forma, a lo mejor fue un llamado, algún mensaje que en ese momento, porque te estoy hablando de 2009, 2010 por ahí, cuando sucede esto, pues ya fue hace bastante tiempo. No sé si era algún tipo de mensaje, pero sí fue una historia que cuando mi mamá me la contó por primera vez hace años, me dio mucho miedo, pero de cierta forma esa tranquilidad de decir, pues mi abuela sigue ahí, Ujú. ¿no? Mi abuela de cierta forma está aquí. Fíjate que ahorita que platicas de los abuelos, eh, mi familia materna Ujú. es de un lugar que se llama Cuautepec Hidalgo. Ok. Este lugar había una zona que yo la visualizaba mucho, quizá por los tiempos, con el pueblo donde se llevaba a cabo la película de Eso. ¿Recuerdas este pueblo? ¿Derry? Ajá. Ajá. S- Yo lo veía tal cual. Y había lugares donde se hablaba, porque eran muchos lugares de campo abierto, Ujú. que habían personas que aseguraban que veían a personas durante la noche simplemente paradas. Y como que fue tanto lo que nos clavábamos en este tipo de historias que nosotros ya sabíamos que si íbamos a alguno de los terrenos nos podemos encontrar algo. Ujú. Y esto te puedo decir que era parte de una imaginación de un niño, porque yo de repente tengo como imágenes en la cabeza de lo que llegaba a ver, pero yo podría asegurarlo que era más imaginación que algo real. Sin embargo, pues toda esta imaginación fue creada por historias que realmente pasaban en ese lugar. Ok. Y es que las abuelas siempre se avientan historias buenas, ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho, no sé si todos han pasado por este proceso en familia, que al menos yo como provincia, de esas veces que se te va la luz en la casa y todos se juntan en la sala y empiezan a platicar historias. Mi familia tendía mucho a de repente contar historias paranormales, Ujú. cosas que les habían ocurrido, que por cierto unas que luego me acuerdo y digo, qué buena historia. Y sí, justo pasa, ¿no?
Hablando de actividad paranormal, Alain, quiero platicarte el próximo caso. Una persona que también vive solo, que empieza a tener actividad paranormal en su casa. Quiero que cheque primero esta primera evidencia porque conforme vamos viendo los videos, se va poniendo más intensa la actividad paranormal. Vamos con el video. Esto ocurre en la casa de este chico y este video se lo manda a su hermana y quien comparte la historia es la hermana. Él asustado le dice a su hermana, oye, ¿tú logras ver lo que yo vi? Porque él se encontraba dormido cuando escucha ruidos en su cocina, por eso baja y revisa la cámara de seguridad. Aquí hay 3 momentos que se señalan en el video. El primero dice que hay como una especie de orbes de la parte de arriba a la izquierda. Yo lo veo más como si fuera basura, esta basurita, polvo en el viento, que es muy común que se llegue a grabar. Sí, y fíjate, hago paréntesis, qué bueno que mencionas esto porque creo que de la mayor cantidad de videos que nos manda la gente argumentando que hay actividad, se trata de esto que conocemos como orbs. Sin embargo, pues la mayoría, yo creo que más de un 90%, un 99%, pues llegan a ser tal cual partículas de polvo. Exacto. Mucha gente se preguntará, ok, entonces, si existe la definición de orbs y que puede ser alguna actividad paranormal, ¿cómo la puedo diferenciar o cómo saber que realmente no es una partícula de polvo? En teoría llega a ser sencillo. Por ejemplo, si tú la tienes grabada, le recomiendo a la gente hacer zoom y en esas esferas como partículas, regularmente cuando llega a ser algo energético, las esferas llegan a tener un contorno quizá de otro color. Okay. Un tanto morado lo puedes ver. Pero algo bien interesante, hay veces que esas pequeñas esferas le puedes ver imágenes dentro, rostros, diferentes cosas, y es ahí cuando dices, pues esto no es una partícula de polvo. Claro. Pero ahora, aquí estamos viendo que no solamente es la presencia de orbs, descartémosla por completo, pero vemos actividad poltergeist, vemos esta sombra o esta bruma que de repente pasa, pues ahí ya son más elementos que se conjuntan para poder llegar a una conclusión más sólida. Exacto. Aquí vemos 3 momentos, te digo, las orbes de pronto señalan a la puerta, se escucha como que tocan de forma muy sutil y la puerta se abre sola y justo como mencionas, en la parte del lavadero se ve como una especie de sombra, una bruma, pasa por debajo pero negra. Este fue el inicio. ¿Escuchaste? Como un grito, ¿no? Ajá. Se me puso la piel chinita. ¿Mamá? No, nomás como un grito. Pues retomando el tema. Ojo, aquí ya ha pasado esto. Ya. Apenas yo subí en el grito de la Llorona. Afortunadamente ahorita nos dimos cuenta. Pero recientemente yo tuve la oportunidad de grabar un episodio con Nazaret. Es cierto, es cierto. El episodio pasó de lo más normal. El día que se estrena, mucha gente comienza a comentar, revisa tal minuto, porque a partir de la hora, ¿no? Creo que era 1:27. Algo así. Y cuando lo reviso, realmente se escuchaba el grito de un niño gritando papá. Ok. Y que bueno, para dar contexto, esto nos ha pasado estando adentro de este lugar, de repente de una oficina a otra, a un lado, se escucha como si el niño estuviera a un lado. Lo hemos vivido con otras personas donde estamos platicando, se escucha el niño, revisamos a ver si quizá otra persona tiene algún celular o está reproduciendo un sonido, no es nada, pero ya se está haciendo algo muy recurrente, ¿no? Exacto. Porque esta vez lo escuchamos, no sé, como que en esta área, ¿no?
hay que utilizar la técnica de las abuelas, aprovechando que hablamos de ellas. ¿Cuál? Si hay alguna entidad en este lugar, te pido de la manera más atenta que vayas y chingues. ¿Todo eso? Todo eso. ¿Otra vez? Sí, es que las abuelas dicen que si los insultabas se iban. Sí. Que no es cierto. Sí, mi abuelita nunca fue grosera, o sea, de decir groserías, pero sí, te digo, su forma de correr malas vibras o así, era, úscale, diablo panzón. Ajá, pero imagínate que tú eres un fantasma, una entidad, y te apareces en mi casa, y yo te empiezo a decir groserías. Obviamente tú no lo vas a tomar de la manera más amable. No vas a decir, Alain se sabe la técnica de las abuelas, ya me voy. El fantasma, ¿siente que es coto? Ajá, no va a pasar eso. Obviamente tú te me vas a abalanzar, pero Sí, claro, voy a hacer que otra se vez caigan más Delfines, te cosas. me vas a abalanzar, pero a los putazos. Sí, prácticamente. Pues fue casi lo que pasa con esta persona, con la persona que estamos hablando del caso, porque esto ocurre como primera vez en su casa. Él ya había pasado por diferentes momentos así cuando logra captar esto. Posteriormente, te quiero enseñar una foto que él le manda a su hermana y le dice, mira, te juro que no estoy solo, te juro que hay algo aquí. Oye, antes de que sigas y que enseñes, yo siempre cargo a Yoda en la bolsa. ¿Por qué lo resalto? Porque ahorita también está teniendo una actitud extraña, como asustado. No sé si tenga que ver con lo que se escuchó, pero empezó a tener una actitud extraña. Sí, porque hace rato estaba aquí caminando muy tranquilo. Ajá. Y ahorita ya no se me quiso separar para nada. El Baby Yoda. Pero bueno, continuemos. Continuando con la siguiente te digo, es una fotografía que le manda este chico a su hermana y le dice, mira, te digo que hay algo. Le tomo una foto a la puerta de su cuarto mientras él se encontraba en su cama viendo redes sociales. Quiero que veas con atención la foto y me digas si lo alcanzas a ver de primera vista. Uh-huh. Ok, si puedes ver en la foto, donde está abierta la puerta al fondo es como una especie de ventanal, una ventana como negra, Uh-huh. y se ve el reflejo como si alguien estuviera asomándose desde ahí. La hermana le dice, es pareidolian, no te asustes. Y le dice, ¿cómo no me va a asustar? Le vuelve a tomar una foto y le dice, mira, no está. Quiero que veas la siguiente foto. Ahí se ve en el texto que él le escribe a la hermana y le pone, se ha ido. Esa cosa se ha ido. ¿Cómo explicas eso? En teoría es imposible. O sea, tomar una foto y en cuestión de segundos tomar otra y que no aparezca algo que era tan claro, habría que ver qué tanto acceso podría tener alguna otra persona a esta parte, a esta zona, para que quizás se pudiera reflejar o desde el exterior se pudiera reflejar, pero en caso de que sea una parte interior y que no haya como acceso, obviamente ya es extraño. Exacto. Y todavía continúa, Lane. La hermana le dice, no te preocupes, consigue una mascota que te cuide, que la energía se cambie, porque cuando tienes una mascota contigo, tú sabes que tener una mascota te da otro tipo de energía, otra vibración. Pues así que digas cuánta protección, no lo creo. No, porque está chiquito. No, pero él decide comprar un gato. Ok. Bueno, no sé si lo compra o lo adopta, pero bueno. Tiene un gato y en un día que se encontraba en su casa, empieza a escuchar ruidos y piensa que es el gato. Presten atención al siguiente video porque este mismo joven vive otra experiencia muy aterradora. Vamos a verlo. Felix. Felix.
Esto le ocurre a las semanas de que adopta a su gatito. Ujú. Él piensa que es el gato, hasta dice el nombre del gato, un poco extraño el nombre, pero se alcanza a ver entre la rendija como si una especie de sombra estuviera detrás. Posteriormente la puerta se cierra. Yo creo que esta evidencia es fácil de replicar, pero lo que no es fácil de replicar es lo que te hace sentir. Por más sencilla que la podamos ver, sí se puede percibir en esta apertura de la puerta una especie de presencia que, repito, cualquiera lo puede hacer. Pero no sé si tú sentiste algo al verla, y la gente que está ahorita conectada, vamos a leer los comentarios, si logró sentir algo, porque a mí me hizo sentir algo, repito, fue muy leve, pero realmente te mueve algo. Pues el siguiente y último video de este caso te va a confirmar esa sospecha. Ok. Como sabes, en Estados Unidos muchas casas o personas tienen estos rings que se llaman, que son como timbres ya inteligentes, pero que están conectados con diferentes cámaras de seguridad. Ajá. Sí, no sabía, no tengo visa. Bueno, en muchas casas pasa así. Ok. En Estados Unidos es muy común tener cámaras de seguridad dentro y fuera de tu casa. Esta persona tiene otra cámara puesta en la parte superior que abarca completamente cocina, donde tiene su mini estudio y da a 2 cuartos. Quiero que veas el siguiente video porque esto fue la gota que derramó el vaso, lo que le hizo regresar a vivir con su hermano y su papá, porque ya no podía. Quiero que veamos el video y presta mucha atención porque sí, se va a confirmar eso que está sintiendo en estos momentos. Ok, entonces, esta es la misma casa del video anterior. Sí, todo lo que hemos estado platicando en estos últimos 4 videos es el mismo. El chico que le está mandando evidencia Ajá. a su hermana de todo lo que está ocurriendo en este nuevo departamento donde él está viviendo. Ok. Y sí, la primera toma, el primer metraje que vimos, que es de noche, si no me equivoco, es esta misma cámara, pero vista desde un panorama de la noche. La puerta que se cierra es justo la misma puerta que se abre del primer video. Donde aparece el orbe es donde está la cocineta y donde aparece la sombra es donde está la cocineta, pero en esta ocasión esta persona se encuentra de día trabajando. Se siente. Pero repito, que la gente nos diga qué es lo que pueden sentir. Hay otro video que también te quiero mostrar, aprovechando, este ya es otro caso completamente. Es un video cortito, pero me llamó mucho la atención porque me salió en diferentes foros mientras estuve buscando material audiovisual. El contexto de esta es una chica que decide grabar porque le dio mucho miedo. Ella empieza a sentir una mirada mientras se encontraba sola en su casa, acostada en su sillón, en su sala, y ella escucha, o siente, mejor dicho, como que alguien la observa. Y se le ocurre sacar el celular y empezar a grabar al punto donde ella está. Pero lo que le llama mucho la atención es que a través de la cámara se empieza a captar lo siguiente. Me preocupa un tanto. Sí me gustaría que mientras lo platicamos se esté reproduciendo para intentar justificar mis argumentos, pero si te fijas del lado izquierdo se puede ver que hay una especie de luz. Como que entra una ventana, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Me preocupa que la cámara más bien haga un efecto, no sé si llamarlo de sobreexposición o cómo se le llame técnicamente este efecto, que provoque que la entrada de luz a la cámara Uh-huh. genere esto.
yo me voy más bien por eso a una manifestación paranormal. Ok. Pero no sé tú qué opines. Yo lo traje porque yo sí tenía muchas dudas, porque yo sí alcanzo a percibir como una especie de bruma blanca, como algo humanoide ahí parado, como Exacto, que aparece y eso sí desaparece. tendremos que analizarlo, porque hasta cierto punto tiene una especie de forma, ¿no? Y justo lo traigo para que al final del día también la gente ponga aquí abajo en los comentarios, ¿ustedes qué opinan con este clip? ¿También ven lo que esta chica ve? ¿O lo que se medio alcanza a percibir? ¿O sienten que es algún efecto óptico de la cámara, justo como mencionas tú? Que hay un ventanal a un lado y eso pueda reflejar esa luz. Y por lo que entiendo en el texto, la persona que lo sube también dice, por favor, díganme Que o también lo dime están qué ves viendo. tú, ¿no? Ajá. Dice, please tell me you see that too. Por favor, dime si lo estás viendo también. Exactamente. No lo sé. Yo, la verdad, por eso lo pongo aquí. Como diría López Dóriga, ¿cómo diría? Y nadie hace nada. No, No, ese es Maussan. Maussan. Él sería, y Mira usted. mire usted, Mira o usted. juzgue usted. Ahí está la evidencia. Vamos con un siguiente video ya para ir encaminando este episodio hacia la recta final. Sí, Creo que es el episodio más largo que hemos tenido, ¿no? ¿3 horas? ¿O cuánto llevamos? más largo, ¿no? Tenemos alrededor de 50 minutos. ¿Apenas llevamos 50 minutos Sí. grabando? Ah, ok. Perdón. Es que estás cansado. Estoy cansado, jefe. Vamos con el siguiente video. Es una chica que decide grabar. Ella vive sola, vive solamente con su perro. Y se le hace muy extraño porque los ruidos son muy evidentes. Y ya la ironía y el miedo la hacen grabar y decir, escuchen esto. Presten atención al video y vean inclusive su cara hasta de que ya no puede hacer más, ¿no? Amá. Ya resignada, meramente resignada. Presten atención al material. Okay, I'm so crazy, right? Here you go. Baby's terrified. Hold on. ¿Qué opinas de esta primera evidencia? Ella está sola, está con su perro. Ves también el perro cómo está alterado en estado de alerta. Ujú. Y se escucha un ruido como si golpearan en una especie de pasillo en una habitación cercana a ella. Y el perrito también está como atento, ¿verdad? Sí. Y el siguiente video que va relacionado a este es, ella decide dejar grabando el celular hacia el pasillo donde se escuchan los ruidos, mientras ella se encontraba, si no me equivoco, como lavando trastes o haciendo algo de qué hacer, porque ella empieza a escuchar ruidos y dice, no, lo tengo que ver qué está pasando. Desde el primer momento, quiero que vean lo que sucede hasta que se acaba este clip que dura alrededor de 40 segundos. Vamos a verlo. I know. You're okay. You're okay. I know. God, I'm like shaking. La evidencia más complicada que trajiste el día de hoy, porque tiene pros y contras. Los contras sería esta iluminación que se ve en la habitación que se abre, es una luz fría que se utiliza mucho para el terror, lo que me podría dar a entender que pues estaba preparada esta escena, por así decirlo. Otra cosa que tiene en contra es esta especie de glitch que hay en cierto momento del video. Sí, creo que ella nada más lo recorta para que no fuera tan extenso, porque creo que el perro se queda un momento así nomás quieto. Ah, ok, qué bueno que lo comentas. Sí, sí, sí. A favor, si es falso, qué buen actor tendría que ser este perro, ¿no? Exacto. Porque se ve el miedo, se ve cómo sale porque algo lo asustó, se puede escuchar y es lo que le da como más sentido a este video. Y ya ha pasado incluso con Yoda. ¿Te consta que a ti a Yoda en ciertos momentos
en tu departamento, en ciertos lugares, le teme algo que está en algún punto que no podemos ver ni tú ni yo. Ujú. Es lo mismo que pasa con este perro. Exacto. Qué bueno, Alain. Ya para ir cerrando, también mostrarte la última evidencia de la tarde, bueno, más bien de la noche, porque ya estamos alrededor de las 8 de la noche. Quiero que observes a esta persona, una chica que tenía semanas escuchando ruidos extraños en su sótano, y ella, armada de valor, un día dice, no, tengo que ver qué está sucediendo ahí. Decide bajar y graba lo siguiente. Presten mucha atención a este último material porque justo lo dejé al final, porque no necesita hacer ruido para mostrar el verdadero terror. Okej, så här ska jag hämta verktyg till bror min från det jag fixade på en bil. Så... Hva faen? Hallo? Oh my god. Oh my god, oh my god. Hva var det? Jeg sverger det er bare mannen der i kjelleren. Så bare spiller. Så jævlig creepy. Hallo? Det er ingen der. It's not people in here. Fuck. Det er ikke folk. Hallo? Ok. Ja. Hva faen? Det er faktisk ikke artig. Hallo? Så, liksom... Ok, jeg må ta verktøyene. Ja. Me costó mucho trabajo. No, honestamente no me pude concentrar porque al principio parecía película donde después entra el fontanero y pasan cosas, pero al parecer se mueve una puerta, ¿no? Sí, ella escucha primero ruidos, baja, todo está tranquilo, decide meterse como en estos cuartitos que tenía el sótano. Cuando sale se le cierra la puerta y vuelve a entrar a revisar. Pero quiero que se fijen en dos momentos y si lo podemos poner mientras lo explico, estaría increíble. Momento número 1, ella entra y detrás de ella hay como una especie de llantas. A un costado se ve una puerta y no hay nada. Posteriormente, ella sale, se cierra la puerta, regresa para ver entonces qué está pasando. Y cuando vuelve a apuntar hacia el espejo, donde están estas llantas detrás de ella, se ve una especie de sombra, una persona o algo humanoide que está ahí, detrás de ella, cosa que no estaba al principio. Por eso digo que el diablo está en los detalles y 2, que no se necesita hacer ruido a veces, como en este video, para mostrar algo muy aterrador. Uh-huh. Ella no estaba sola, Lane. Había alguien con ella en esa noche. Este video me encantaría que quedara de tarea para que la gente lo revisara, diera detalles, que participen como si fueran parte de este equipo de investigación. No solamente decir es falso, es real, si hay un fantasma, no lo hay. O sea, revisen cada detalle y tal cual díganos qué es lo que opinan de esto, ¿no? Así es, Alain, tarea para todos. Comenten, chequen, analicen. El hecho de estos episodios, de este proyecto, es que ustedes, aquí les mostramos el material, lo comentamos nosotros, pero al final del día ustedes hagan ese papel también de investigador. ¿Qué opinan? ¿Qué sienten cuando ven estas evidencias? Si desde el inicio lo sienten muy falso, digan, es que a mí no me hizo sentir nada.
Por eso los dejo a través de Reels también del puro material para que ustedes puedan estarlo analizando. Pero ya estamos llegando a la recta final. Alain, muchísimas gracias por acompañarme en este jueves, esta noche también de terror. Muchísimas gracias. ¿Qué cosas hay en El Grito de la Llorona? Invita también a la gente que vaya a ver el episodio que se estrenó el día de ayer en tu canal. Exacto. Invítalos a la gente que chequen todo el contenido del Grito de la Llorona, donde todos los miércoles a las 9 de la mañana tenemos nuevo contenido y un nuevo canal que les voy a recomendar llamado Postmortem, donde van a darse cuenta de diferentes personalidades, esta parte más allá de lo biográfico, sino algunos guiones que se han escrito a base de terror, de misterio, de esos personajes que han perdido la vida y que de alguna manera se han convertido en leyendas por cuestiones paranormales, misteriosas, y que en compañía de un equipo de investigación muy interesante, el doctor Escalofrío forma parte de este proyecto. La verdad es que les va a encantar. Estamos en este momento en la temporada 0. Ya les platicaremos cuando arranque la temporada 1 dentro del canal de Postmortem. Mientras tanto, la temporada 0 dentro del Grito de la Llorona. Así es, Alain, para que vayan a darle mucho amor. Si aún no te suscribes a este nuevo proyecto, hazlo. Sé que va a valer completamente la pena porque es una nueva forma de disfrutar este tipo de contenido aterrador con contexto muy bien desarrollado. Alain, muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la gente que se conectó y a todos los que nos están escuchando a través de las multiplataformas de audio y video. Muchísimas gracias. La pregunta aquí es, ¿qué harían ustedes si se dan cuenta de que algo está con ustedes justo cuando nadie puede ayudarlos? El archivo negro ha sido abierto. Buenas noches.